Bien, buenas tardes o buenos días para todos, dependiendo de dónde se encuentren. Por acá les habla el ingeniero Luquen Quintana, General Manager de Inesatec. Vamos a ir empezando este webinar que tenemos pautado para el día de hoy, que hemos denominado Taller Gratuito, Presupuesta tu obra en una hora con el BIM 5D. Antes de comenzar, quisiera ir confirmando un poco si quienes están conectados a esta hora pueden verme y escucharme correctamente. También pueden ver mi pantalla. Voy saludando por aquí a algunos de los que están ya conectados a esta hora. Álvaro Mendoza, Aníbal K. de Jesús, Arnold Colindres, Byron Reyes, Carlos Chávez, Carlos Contreras, César Alejandro Suárez, Diego Armando Montova, Elizabeth Morales, Fernando Alvarado, Francisco López, Javier Ramírez, Jesús Moreno, Jonathan Falla, José Cordech, Nicolás López, Raquel Huesca, Rebeca Gutiérrez, Richard Mañere, bueno, muchos más que están ya sumándose a esta hora. Si van a su mano derecha a las herramientas que tiene GoToWebinar, verán que hay un panel de preguntas. Ahí en ese desplegable que dice preguntas, por favor, si es posible, escriban, bueno, si me pueden ver o me pueden escuchar correctamente, para saber que está todo en orden y poder ir dando inicio a la actividad del día de hoy. Por acá César Alejandro Suárez nos dice que todo bien. Francisco López, a quien le mandamos saludos, también nos dice que se escucha bien y se ve bien. Ramón Hinojosa lo mismo. Nicolás igual. Muy bien, muchas gracias a todos los que respondieron. Igualmente, bueno, como siempre, tratamos de preguntar al principio de cada uno de estos talleres, de estos webinars, si pueden compartir con nosotros un poco sobre su perfil profesional, si son ingenieros, si son arquitectos, si están familiarizados con el BIM, si ya trabajan previamente con el BIM y, por supuesto, también desde dónde se conectan, ¿no? Para saber un poco de la audiencia de dónde viene y también entender un poco el perfil de cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, Byron Reyes por acá nos dice que todo bien desde Guatemala. Si alguien más quiere compartir desde dónde está conectado, pues maravilloso, porque bueno, así sabemos también un poco sobre quienes nos acompañan el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, acá Ramón Hinojosa nos dice que es ingeniero civil desde Venezuela, Jaime Roberto Cuellar desde El Salvador. Jaime, aprovecho de comentarte que yo particularmente en representación del equipo de Inesatec vamos a estar en El Salvador la semana del 3 de octubre participando en el primer evento del BIM Forum El Salvador. Vamos a estar por allá presencialmente, así que bueno, si tienes oportunidad de asistir al evento, pues por allá nos podremos ver las caras, igual todos los que estén en El Salvador invitados a asistir, ¿no? Trataremos un poco, en el caso de este congreso particular, hablaremos un poco más de BIM 4D, sin embargo, bueno, siempre son temas que están bastante relacionados, el de la planificación y presupuesto. Bien, yo creo que somos un grupo ya suficientemente numeroso. Disculpen, por acá me pregunta que espera que lo anuncien para ir, pues ya creo que ya está anunciado, ¿eh? De todas maneras, está atento y busca un poco las redes del BIM Forum El Salvador y lo conseguirás, ya sea en LinkedIn o en otros aspectos. Igual en mi perfil de LinkedIn también tengo publicado la invitación para que lo puedas revisar. Vale, como les iba diciendo, ya creo que somos un grupo suficientemente numeroso para ir arrancando. Siguen por acá comentándonos gente desde distintos lados. Por acá César Suárez, por ejemplo, desde Monterrey. Byron Reyes, que es exalumno. Muy bien, bienvenidos todos, ¿no? A ver, obviamente como no sabemos cuál es el nivel en BIM de cada uno de ustedes, voy a hacer una pequeña introducción de un par de minutos, ni siquiera con material de apoyo, pero creo que tenemos más que suficiente material con la presentación que tenemos hecho o el ejemplo que tenemos preparado para mostrar el día de hoy. Pero bueno, recordarles un poco que cuando hablamos de BIM o de Building Information Modeling, esto es algo que nosotros pregonamos o evangelizamos mucho en todos nuestros seminarios, en todas nuestras clases, nuestros cursos y también en nuestros proyectos. BIM va mucho más allá del uso de un software, ¿no? BIM es una metodología de trabajo colaborativa que nos permite integrar toda la información que hace parte de un proyecto en un modelo digital único sobre el que pueden actuar todos los valga la redundancia, actores involucrados, ¿no? Y todos los encargados de las diferentes disciplinas, de manera que podemos tener toda la información, tanto a nivel de diseño como a nivel constructivo, e incluso más adelante, una vez que la obra se entrega a nivel de operación y mantenimiento, en este modelo digital único en el que podemos, bueno, manipular, ver cuáles son las propiedades de los elementos, etcétera, mucho más allá de ser simplemente una representación
gráfica de la edificación, ¿no? En ese contexto, cuando el BIM surge inicialmente como lo que hoy en día nosotros llamamos BIM 3D, en el que solamente teníamos modelos de tercera dimensión, quizás un poco como lo que ya se hacía cuando se trabajaba en CAD 3D o en software como 3D Max o SketchUp y demás, con la diferencia de que no solamente teníamos la información gráfica, sino que además agregábamos toda una serie de parámetros e información a ese modelo que nos permitía, bueno, hacer toda una serie de evaluaciones y simulaciones internas de manera mucho más sencilla sobre todo lo que dicho proyecto implicaba, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo, bueno, muchos desarrolladores, empresas de fabricantes de software y muchos profesionales del área empezaron a darse cuenta de que no tenía sentido, si teníamos el modelo 3D y todas las propiedades de los elementos que los componían, utilizar el modelo únicamente para extraer planos o para extraer información gráfica básica que necesitábamos para construir. Y de esa manera fueron surgiendo un poco todas estas dimensiones superiores del BIM, lo que llamamos BIM 4D, la planificación y simulación de obra a partir del modelo BIM. Esto implica, bueno, agregarle al modelo esta dimensión del tiempo, combinando esta geometría 3D y sus propiedades con software que se parecen quizás a los que utilizábamos tradicionalmente de planificación como, o de programación de obra, como Microsoft Project, Primavera P6 y demás, pero todo vinculado a el modelo. Y como una evolución de eso, que además, digamos, va muy de la mano porque no existe planificación sin presupuesto, ni viceversa, aparece también lo que nosotros llamamos como BIM 5D, que es agregarle a nuestro modelo BIM la dimensión de los costos, ¿no? Entonces ya pasamos de un escenario en el que tendríamos que extraer las mediciones de planos, de documentos técnicos, especificaciones y demás, a poderlas extraer de forma directa desde bueno, el modelo que hemos ido creando. Ya de por sí los softwares de diseño nativos como Revit, como ArchiCAD, tienen algunas funcionalidades de esto, pero a medida que fue pasando el tiempo han ido surgiendo software específicamente destinados para esto, que además integran bases de datos de precios, generadores de precios como el caso de Zipe. Hay varios muy famosos como Presto, como Archimedes, como Excel Manager. Bueno, hay muchos que tienen funcionalidades 5D y funcionalidades en otras dimensiones. Y nosotros particularmente en Inesa, como saben, somos partners académicos de varias casas de software, ¿no? Entre esas casas de software está Zipe. Entonces, una alternativa bastante potente, sobre todo para todo el mercado de habla hispana, para el uso de o la aplicación del BIM 5D, es justamente este software que vamos a ver el día de hoy, que es Zipe Archimedes. Hago solamente un comentario breve, comentarles de que si entran acá a nuestra página web, si entran al área de formación, verán que dentro de los másteres tenemos el máster en BIM Management, que es el, bueno, justamente como indica su nombre, es el que nos permitirá convertirnos en BIM Managers, es decir, gestores integrales de proyectos de construcción aplicando el BIM. Ahí vemos aspectos del BIM 5D. Una razón es porque una de las dos especializaciones que forma ese máster en BIM Management es la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción. Entonces, esta especialización se puede hacer de manera independiente o se puede hacer en conjunto con la de modelado y coordinación BIM como parte del máster en BIM Management. Los tres programas empiezan en noviembre, de manera que están más que a tiempo todavía de inscribirse si están interesados en este tema. Y si no quieren una formación quizás tan amplia o quieren empezar un poco a tantear el terreno antes de comprometerse con una capacitación un poco más profunda, pues tenemos también el curso de planificación, simulación y presupuesto de obra bajo metodología BIM, que es específicamente un curso de BIM 4D y 5D, en el que tratamos también con bastante profundidad Archimedes y otra herramienta de Zipe, que es OpenBIM Quantities para la medición de modelos IFC, que les puede venir bastante bien, sobre todo para quienes ya se desempeñen en esta área y quieran pasarse al mundo del BIM, ¿no? Entonces, son por ahora, o en este momento, como las capacitaciones más importantes que tenemos sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. De manera que se los comento porque si se quieren formar en esto, ya saben dónde conseguir la información, ¿no? Adicionalmente comentarles, siempre lo hacemos, que todo lo que nosotros presentamos en nuestros programas de formación son herramientas que utilizamos también en nuestros proyectos profesionales. Como saben, en Inesa no solamente hacemos formación, sino que hacemos también desarrollo de proyectos y consultoría. Por lo tanto, las dos cosas se alimentan, ¿no? Todo el conocimiento que vamos adquiriendo al prepararnos para las capacitaciones lo aplicamos en nuestros proyectos y toda la experiencia que adquirimos en los proyectos tratamos de incluirla también en la capacitación que vamos construyendo. Entonces, bueno, todas las formaciones están basadas en ejemplos reales, en casos que son muy parecidos a los que se van a ustedes enfrentar en la vida real.
Para no extenderme más, porque tenemos un ejemplo que va a tardarse como unos 40, 50 minutos en presentarse, comentarles que en otros casos hemos hecho algunos webinars o talleres un poco más introductorios a Arquímedes. Hoy, y lo voy a explicar un poco más adelante, vamos a ver cómo se trabaja Arquímedes ya en el contexto de un proyecto más grande, de manera un poco más profesional. Esto es lo que solemos hacer cuando utilizamos Arquímedes en el contexto de proyectos de implementación BIM en empresas. Lo que tratamos de transferirles a nuestros clientes es que trabajen de la forma que van a ver. Entonces, bueno, será algo bastante introductorio, bastante práctico, pero creo que les va a dar a ustedes una muy buena idea de qué es lo que se puede aspirar a conseguir. Entonces, bueno, dicho esto, yo voy a ir apagando por acá mi cámara y mi micrófono para ir iniciando, bueno, mi micrófono no, mi cámara nada más, para poder ir iniciando con el ejemplo. Voy a estar concentrado solamente en el uso de los programas y cuando terminemos de presentarlo, pues directamente tomaremos unos 5 o 10 minutos al final para preguntas. Yo aspiro a que estemos terminando a eso de las 8:10, 8:15 de la noche acá o de la tarde acá en España. Y bueno, variará la hora, depende de en qué lugar del mundo se encuentre. Entonces, bueno, denme un segundo por acá para ir abriendo los programas y arrancamos. Muy bien, pues tras esa primera introducción general al concepto del BIM 5D y la bienvenida a la actividad, entonces vamos a ir entrando ya en materia para ir viendo qué es lo que vamos a tratar en este seminario del día de hoy, en este taller gratuito del día de hoy, que hemos tratado de orientar hacia, bueno, en una hora tener un presupuesto base para una construcción a partir de un modelo BIM y siempre tratando, en este caso particular, de mostrar el uso un poco más profesional de una herramienta como Arquímedes. Nosotros hemos hecho muchos seminarios o talleres anteriores en los cuales hemos tratado de presentar el uso de Arquímedes en su, digamos, funcionalidad más básica, vinculando y, digamos, extrayendo de manera semiautomatizada, pero todavía con mucha intervención manual, los elementos o las mediciones desde los modelos de Revit para llevarlos a Arquímedes, pero en este caso quisiéramos mostrar un poco más cómo se trabajaría esto en un proyecto en la vida real. Yo quiero empezar entonces con un pequeño repaso de lo que, o de cuál es la diferencia entre las dos maneras de trabajar, ¿no? La manera de trabajar, digamos, más tradicional y esta manera de trabajar que nosotros consideramos que es un poco más profesional y un poco más parecida a lo que estaríamos haciendo en una oficina de ingeniería en la vida real, que es el trabajo con los famosos keynotes o notas claves de Revit, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros abrimos una obra en Arquímedes, yo voy a empezar acá un presupuesto nuevo. Yo podría tener también un banco de precios. Recuerden que el banco de precios no es más que un presupuesto sin cantidades que puedo reutilizar en el futuro para poder vincular a nuevos proyectos y tener siempre una base de datos de los costos de las diferentes partidas. En este caso vamos a empezar un presupuesto, ¿vale? Cuando empezamos un presupuesto, SIPE nos permite emplear el generador de precios y nos permite utilizar lo que llamamos un predimensionador de nuestro proyecto. Es decir, dependiendo de las características que el proyecto vaya a tener, él nos puede generar un presupuesto de base que ya incluye una gran cantidad de las partidas más comunes que se utilizarían en un proyecto cualquiera y luego yo manualmente puedo hacer la vinculación utilizando el complemento de Revit para Arquímedes, vincular a ambos modelos, o sea, vincular tanto el software de Arquímedes como Revit e ir extrayendo las mediciones de cada uno de los elementos que están contenidos dentro de nuestro modelo BIM, vinculándolas a las partidas presupuestarias que correspondan, ¿no? Entonces, en este caso, voy a mostrarles muy rápidamente cómo se hace un predimensionado. Antes de eso, quiero mostrarles por acá, vamos a abrir acá un momento el Revit. Este es el modelo que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿vale? Esto es un modelo de una edificación de vivienda multifamiliar. Como ven, bueno, un modelo bastante completo que tiene todas las áreas comunes de la edificación, tiene, bueno, cada uno de los, digamos, de las unidades de vivienda internamente, todas las áreas de acceso e incluso tiene modelados todos los elementos estructurales arquitectónicos, incluyendo las cimentaciones, los sótanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un proyecto que tiene unas dimensiones que si tuviésemos que irlo presupuestando manualmente sobre plano, sacando cuentas, midiendo, etcétera, posiblemente nos tomáramos una cantidad de tiempo considerable. Entonces yo quiero mostrarles cómo, utilizando los keynotes y utilizando Archimedes y Revit, podemos llegar a tener por lo menos un presupuesto grueso de la mayoría de estos elementos de manera bastante ágil y bastante rápida, que
ahorra muchas horas de trabajo y nos permite llegar a costos estimados de una construcción más fácilmente para poder, bueno, participar en concursos, licitaciones, presupuestar nuestro involucramiento en un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, si yo voy de vuelta acá a Arquímedes, verán que yo puedo elegir que esto está en un emplazamiento de España, que voy a utilizar el generador de precios de Arquímedes. Esto es muy importante. El generador de precios de Arquímedes es una base de datos de partidas estandarizadas con su descomposición o su análisis de precio unitario para, bueno, muchísimos elementos, tanto estructurales como no estructurales, arquitectónicos, para vivienda, para edificios comerciales, infraestructura y demás que CIPE pone, bueno, en realidad voy a hacer una pequeña corrección, en realidad para infraestructura no tanto, más que todo para edificación. Y es una base de datos que CIPE mantiene actualizada para diferentes países. Entonces, si yo uso el generador de precios de España, CIPE se encarga permanentemente de mantener al día los costos de las partidas y siempre que la utilicemos tendremos unos costos más o menos cercanos a la realidad que luego podemos ajustar solamente manualmente si necesitamos cambiar algún precio de un proveedor, etcétera, ¿no? También podríamos utilizar bases de precios de otras entidades, como estos de los colegios de arquitectos y de las comunidades autónomas en España. En este caso vamos a utilizar el generador de precios. Vamos a darle a aceptar, vamos a ponerle un nombre, disculpen, vamos a ponerle aquí presupuesto, prueba, webinar. Yo le voy a dar aquí a aceptar. Entonces acá empieza el tema, ¿no? Me dice cómo es el tipo de, este es el predimensionador, ¿no? Me dice qué tipo de vivienda yo voy o qué tipo de elemento yo voy a construir. Vamos a decir que es una vivienda plurifamiliar aislada. Yo puedo elegir la comunidad autónoma donde esto se va a ejecutar. Vamos a decir que en este caso la provincia, que sería Barcelona. Podemos decir que la accesibilidad es normal. Podemos dejar estas cosas un poco por defecto. Yo aquí puedo decir cuál es un poco el término municipal, la geometría de la planta. Volvamos acá un momento a Revit otra vez. Vemos que es una planta relativamente rectangular, entonces podemos decir que es una planta, sería una planta un poco de este tipo, o más bien de este tipo, que tiene como áreas comunes en la parte trasera. Algunos datos urbanísticos si los tuviéramos, esto lo podemos dar aquí en blanco solamente para esta prueba. Número de patios, el número de viviendas, en este caso, bueno, podríamos calcularlo, pero creo que son como unas 16 viviendas. El número de baños, aseos, etcétera. Esto vamos a dejarlo por defecto porque ya esto yo lo tengo preparado, es solamente para que vean que pueden personalizar todos estos elementos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, dice que cuál es el tipo de cimentación. Entonces yo aquí simplemente puedo, miren, puedo voltear aquí mi modelo, veo que tiene zapatas aisladas y corridas, principalmente zapatas aisladas, la verdad, y losas de cimentación, pero bueno, yo puedo decir por acá, vamos a volver de nuevo a Arquímedes, puedo decir que tengo zapatas corridas, más bien, como de este tipo, el tipo de suelo si lo tuviera, tipo de estructura, en este caso es forjado unidireccional, o mejor dicho, de losas macizas en este caso, eh, el tipo de instalaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces si yo voy pasando cada una de estas cosas, ¿qué es lo que va a hacer él? Aquí tengo fachada, la calle es de una hoja, revestimiento de fachada es, vamos a poner un aplacado cerámico, las ventanas de PVC, la cubierta es plana. Bien, todo esto ya lo tengo yo preconfigurado para tener un presupuesto lo más cercano a la realidad, pero esto lo que me va a generar es un presupuesto de base en función de la data que Arquímedes tiene ya previamente definida sobre edificaciones de este tipo para tener un costo estimado en función de esa área y de esas características de edificación que tengo disponibles. Él además genera, bueno, todos los informes de residuos y control de calidad, índice de sostenibilidad, etcétera, que bueno, para el caso de este webinar o este taller no nos interesan particularmente, pero que sepan que Arquímedes genera toda una documentación adicional bastante interesante que les puede servir a ustedes para complementar la entrega de sus proyectos, las memorias, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo él genera o calcula la medición y el presupuesto. Voy a esperar un momento que lo termine de generar. Una vez que esté listo, entonces nosotros vamos a ver cómo tenemos un presupuesto genérico que tiene partidas asociadas a esa tipología estructural o a esa tipología de edificación y a esas características que les dimos, con unos costos estimados e incluso con unas cantidades estimadas. Estas cantidades están sacadas de, digamos, un cálculo de predimensionado que Arquímedes hace. Eso no está de ninguna manera vinculado en este momento a los datos reales de nuestra construcción, que los vamos a extraer directamente desde nuestro modelo de Revit, ¿no? Entonces vean cómo él está aquí calculando el presupuesto. Él va a generar presupuesto con capítulos, subcapítulos y partidas.
y ahora nos va a presentar el resultado. Esperemos un segundo, por favor. Listo, entonces fíjense, como aquí ya abrió el presupuesto, entonces fíjense cómo yo voy a por acá a plegar el árbol al máximo, el árbol del presupuesto, plegar rama al máximo, y si lo voy viendo veo que tengo una serie de capítulos: acondicionamiento del terreno, cimentaciones, estructuras, etcétera, y según los datos que yo le he dado, él me ha generado unas partidas. Por ejemplo, si nos vamos aquí a cimentaciones superficiales, vean que me generó las partidas de zapatas corridas de hormigón armado de dos tipos distintos. Y él me está generando unas cantidades que son las que el software estima. Como les digo, esto lo está haciendo el software de manera automatizada, que él estima que se necesitarían para construir una vivienda multifamiliar como la que yo le indiqué en este emplazamiento particular. Estas partidas, como ven, tienen además su descomposición. Entonces, si yo digo zapata corrida de cimentación de hormigón armado, tiene todo su análisis de precio unitario adentro, con los costos, asociados, y eso es, mejor dicho, los costos asociados que están en esta columna, y eso suman este valor por metro cúbico de zapata corrida de cimentación de hormigón armado colocada, ¿no? Entonces, esta cantidad que ustedes ven acá en verde es una cantidad que el software, digamos, de alguna forma se ha inventado, entre comillas, pero ya él estima que en este emplazamiento, con las características que le di, la construcción de esta edificación estaría alrededor de casi 3 millones de euros, ¿no? Entonces yo, bueno, puedo ver todo lo que esto incluye, no me voy a poner a manipularlo en este momento. Ahora, si yo no trabajara con keynotes, o sea, si no trabajara con notas claves, que ahora explicaré un poco lo que son, yo lo que haría a partir de este momento sería vincular mi modelo a este presupuesto e ir buscando manualmente la sustitución de cada una de estas partidas. O podría tener un presupuesto en blanco, vincular a mi modelo e ir buscando la partida que correspondiera a cada elemento de la edificación. Por ejemplo, solamente quería mostrarles cómo se generaba este presupuesto de base, porque ahora voy a abrir otro distinto, que es el que tenemos preparado para el webinar. Viene de ahí. Hay un punto adicional a las notas clave, ¿vale? ¿Qué significan o qué significa trabajar con notas clave? Significa lo siguiente: si yo me voy para acá, para Revit, y yo tengo mi modelo. Recuerden que en Revit tenemos categorías, tenemos familias y tenemos tipos, ¿no? Yo puedo tener categorías generales de suelos, luego dentro de las categorías de suelos puedo tener diferentes familias de losas, y dentro de las familias de losas puedo tener tipos específicos de losas, ¿no? Es decir, puedo tener la familia de losas macizas, y luego tengo entonces varios tipos, que es losa maciza de 0,25, luego losa maciza de 0,30, luego losa maciza de 0,40, etc. Y luego cada unidad de cada uno de esos tipos serían entidades, ¿no? Serían como unidades específicas de ese tipo de elemento. Entonces hay propiedades, como esto, Revit trabaja con lo que nosotros llamamos programación orientada a objetos. Hay propiedades que se van heredando entre las diferentes, digamos, jerarquías de objetos dentro de Revit. Entonces, claro, todos los elementos de categoría losa tienen unas categorías, unos elementos comunes que luego los heredan los de tipo losa maciza, y luego esos a su vez heredan unos a los tipos particulares de losa maciza. Entonces, cuando yo voy y elijo cualquier elemento, por ejemplo, vamos a tocar este muro de acá. Esto, bueno, aquí no toca el muro, sino lo que llaman en Perú el solaqueo, que sería como digamos, el recubrimiento. Vamos a ver si podemos elegir un muro completo. Podría ser este, perfecto. Este muro básico que está acá, vean que si yo voy a todos estos muros básicos y yo voy aquí a editar tipo, yo puedo ver varias cosas, ¿no? Puedo ver, entre otras cosas, la estructura. Veo que esto tiene un brick de 9 centímetros, sería por ejemplo de 10 si estuviésemos hablando de cosas un poco más estándar. Y tengo toda una serie de propiedades. Dentro de esa serie de propiedades hay una propiedad en los datos de identidad que se llama nota clave, que en inglés es keynote, que es un elemento importante a tomar en cuenta porque es como vamos realmente a aprovecharnos para medir esto entre Revit y Archimedes de manera automatizada, ¿no? Si yo voy a Archimedes nuevamente, fíjense lo siguiente. Si yo no estuviera trabajando con Keynotes, ¿qué tendría yo que hacer acá? Lo primero que tendría que hacer es irme a Revit. Vamos a cerrar aquí esta ventana, perfecto. Voy a darle a complementos y yo voy a darle a mediciones BIM, que tengo ya el complemento de CIPE instalado. Voy a decirle vincular con obra de Archimedes. ¿Vale? Perfecto. Le digo que no quiero comparar los resultados.
Vamos a esperar que lo genere. Esto tarda también quizás unos 30 segundos o algo así, porque es un poco pesado el modelo, tiene una gran cantidad de elementos. Y ahora vamos a ver cómo yo tendría que hacer para ir ubicando partida por partida en el generador de precios para poderlas utilizar dentro de Arquímedes, ¿no? Esperemos un segundo por acá, que ya esto esté terminado de cargar. Muy bien, ya terminó. Ahora vamos de vuelta aquí a Arquímedes. Entonces me va a decir que si quiero actualizar en Arquímedes los cambios realizados en Revit o si quiero vincular con obra de Arquímedes. Vamos simplemente a decirle vincular con obra de Arquímedes con la obra abierta, que es este nuevo presupuesto que creé. Vinculo y verán cómo ahora voy a tener acceso a estos elementos, ¿vale? Esperemos un momento. Perfecto. Entonces me abre esta pantalla y en esta pantalla yo tengo a la derecha un explorador de las diferentes familias que existen y tengo, bueno, todo del otro lado el generador de precios de Arquímedes y las partidas que ya existen en mi generador en mi presupuesto creado. Perdón, estos son códigos de partidas para cada uno de los capítulos que ya tengo disponibles para vincular a elementos que existan dentro de mi modelo. ¿Qué pasa? Vamos a elegir cualquier cosa aquí al azar. Aquí tengo una viga cuadrada rectangular. Vamos a decir que tengo esta viga de 0,20 por 0,50. Y tengo todas estas, esto es lo que les decía, ¿no? Tengo categoría armazón estructural o structural framing. Dentro de familias tengo familias de vigas cuadradas rectangulares y luego tengo dentro un tipo que es de 0,20 por 0,50 y cada una de estas líneas son las entidades o las unidades de ese tipo de viga. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero agregar, o yo quisiera en mi presupuesto, vincular estas vigas a una partida específica dentro de mi generador de precios, ¿no? Entonces, cuando no trabajo con Keynote, que es lo que quiero demostrar en este momento, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento es que yo tengo aquí que ir agregando, o sea, yo tendría que ir agregando acá esta partida y tengo que buscar una unidad de obra a la que la pueda vincular. ¿Cómo la vinculo? Bueno, yo tengo que ir buscando acá en el capítulo del generador de precios donde yo quisiera que esto apareciera. Aquí hay viga de hormigón armado, pero bueno, para que vean cómo la busqué, voy a ir a añadir. Cuando voy a añadir, vamos a esperar un segundo, por favor. Cuando voy a añadir, ya vamos a tenerlo de nuevo aquí seleccionado. Un segundo, por favor, que no me quiere abrir. Vamos acá a estructuras de hormigón armado. Perfecto, ahora sí. Tengo que tener desplegado acá donde voy. Entonces voy a ir a utilizar generador de precios, ¿vale? Porque dentro del capítulo de estructuras estoy agregando una unidad de obra o una partida para un elemento de hormigón armado. Le digo, podría crear un nuevo concepto, pero en este caso voy a utilizar el generador de precios. Entonces voy a abrir. Yo tendría que buscar, vamos a buscar dentro del generador de precios, las vigas correspondientes. Vamos a esperar un momento. Esperar que abra. Una vez que abres el generador de precios por primera vez, bueno, es un poquito más lento. Después de que lo abres la primera vez, ya abre de manera mucho más fluida en todas las ocasiones posteriores en las que lo vayas a ir utilizando, ¿no? Esperamos un segundo, por favor, que abra. Ok, perfecto. Aquí tengo ya el generador de precios de Zipe. Como ven, tengo todos estos capítulos y para cada una de estas cosas yo tengo elementos. Entonces tengo hormigón armado, por ejemplo, vigas. Entonces en vigas tengo viga de hormigón armado. ¿Sí? Entonces entro a viga de hormigón armado. Esperemos un segundo, por favor. Perfecto, entonces tengo viga de hormigón armado. Yo aquí la puedo personalizar todos estos parámetros, la consistencia del concreto, todo el tema de cómo es el acero, si es hecho en campo, si es traído del taller, cuál es la cantidad de acero, qué tipo de separador voy a utilizar, qué tipo de encofrado. Todo esto yo lo personalizo y luego, una vez que lo haya personalizado, yo lo agrego y por eso es que me aparece aquí ya que está dentro de mi presupuesto una viga de concreto de estas dimensiones, en este caso de 40 por 30, pero bueno, yo la podría haber personalizado a esta de 0,20 por 0,50. Pero ese es el procedimiento. Una vez que hago eso, las vinculo ambas y a mí se me actualizaría la medición de esas partidas o de esa partida particular agregando la cantidad que corresponde a esas vigas de 0,20 por 50, ¿verdad? Pero como ven, eso es un proceso que, aunque ya es mucho más cómodo y mucho más fácil que el proceso manual de medir sobre planos o lo que sea, sigue siendo un proceso un poquito engorroso porque, bueno, toma algo de tiempo y tengo que ir identificando partida por partida. Ahí es donde entra en juego este presupuesto predimensionado que ya nosotros tenemos, porque ya este presupuesto incluye una gran cantidad de elementos que muy probablemente estén presentes en nuestro modelo, porque son el tipo de elementos clásicos que se utilizan en una vivienda plurifamiliar.
Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es que, y por eso les mencionaba anteriormente las notas clave o los keynotes, una vez que yo tengo un presupuesto predimensionado, en vez de hacer el proceso manual que les acabo de explicar, yo puedo simplemente exportar una lista de todos los códigos de partidas que tiene mi presupuesto predimensionado con, digamos, asociadas a un archivo de keynotes. Los archivos de keynotes o de notas clave en Revit son unos archivos TXT que tú puedes cargar en Revit para tener disponibles todos estos códigos dentro de Revit y poder asignárselos a los elementos, de manera que luego la medición se haga de manera automatizada. Entonces, eso es justamente lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, en lugar de utilizar este presupuesto de prueba, yo voy a utilizar uno que ya tenía preparado previamente. Es básicamente lo mismo que sería en una oficina, porque en una oficina lo que haremos normalmente será justamente tener ese archivo de presupuesto base que tenemos como plantilla siempre hecho. Y acá vamos a meternos por aquí a pruebas de webinar. Y aquí tenemos este que se llama Webinar Inesatec. Perfecto, entonces fíjense que aquí ya se creó un presupuesto predimensionado para un edificio de 4 pisos con unas características muy similares a las de el elemento, a las del modelo que estamos utilizando. O sea, si nosotros nos ponemos a ver las partidas que esto incluye, veremos que muchas de esas partidas son partidas que encontraremos en los objetos, o mejor dicho, son las partidas que le deberíamos asignar a muchos de estos objetos que hay que medir dentro del modelo. Evidentemente no vamos a poder hacerlo todo en una hora, pero vamos a mostrar cómo podemos medir unos cuantos de los elementos más importantes en un tiempo bastante corto utilizando justamente este tema de los keynotes. Entonces, ¿qué haríamos desde Archimedes? Una vez que tenemos nuestro presupuesto de base, que es generado por el predimensionador del software, yo simplemente puedo ir a Archivo, yo puedo ir a Exportar y puedo generar un fichero de notas claves para Revit. Entonces yo ahí pongo cómo es el resumen, si voy a incluir capítulos, partidas y materiales, lo que sea. En este caso es muy sencillo, pongo un nombre y se exporta y ya está. En este caso no lo voy a hacer porque ese es un archivo que yo ya tengo preparado también. ¿Qué tendría que hacer después? Simplemente me voy a Revit y nos vamos aquí a la pestaña de anotar o annotate en inglés. Nos vamos a notas clave, configuración de creación de notas clave. Vean cómo ahorita no hay ningún archivo de notas clave cargado en mi modelo de Revit. ¿Qué significa esto? Vamos a elegir cualquier objeto, ¿sí? Cualquier tipo. Vamos a tocar este que está aquí, por ejemplo. Esta viga de 35 por 40, que es un Concrete Rectangular Beam. Y vamos a ir a decir editar tipo, ¿vale? Entonces vamos a decir editar tipo. Si yo me voy a editar tipo, busco la propiedad de nota clave o el parámetro de nota clave. Y si yo toco acá, vean cómo no me aparece nada porque no hay datos de notas claves que yo pueda elegir. ¿Cómo arreglo esto? Muy fácil. Hago clic por acá, me voy de nuevo para notas clave. Le voy a decir configuración de creación de notas clave. Y ahora voy a examinar. Y voy a buscar simplemente en mi escritorio pruebas webinar, keynote sin esa. Se ha vuelto a cargar la tabla de notas clave. Vean cómo aquí me aparece. Voy a decir que esto es una ruta de archivo relativa. Voy a decir aceptar. Muy bien, ahora vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia fundamental en esto? Ok, vamos a decir, vamos a tocar por ejemplo por acá. ¿Sí? Y vamos a tocar vamos a ver por ejemplo, esta losa maciza que está aquí. Esta losa maciza que está acá, si yo ahora me voy a editar tipo, y yo me voy a nota clave, toco nota clave y vean cómo ahora me aparece esta ventana. Esta ventana tiene la misma estructura de este presupuesto de base del predimensionado que tengo en Archimedes. Si yo voy aquí, voy a plegar rama al máximo, hago doble clic, vean que tengo los mismos capítulos en ambos software. ¿Sí? Aquí los materiales realmente no me interesan, pero vamos a comenzar a buscar, por ejemplo. Entonces, esta losa maciza es una losa maciza que debería estar acá dentro de estructuras, hormigón armado, losa maciza. Fíjense que hay dos tipos de losa maciza, una losa maciza tipo A y una losa maciza tipo B. Vamos a ver un momento en Archimedes cómo están medidas esas losas macizas. Yo me voy aquí a estructura, me voy a ir a hormigón armado y tengo losa maciza esta que no tiene código y esta que tiene código B. Al final, como ambas se miden por metro cúbico, a mí me bastaría medir todas las losas macizas por metro cúbico, así que realmente no me preocupa para nada este tema. Mejor dicho, se miden por metro cuadrado ambas, disculpen. Porque ya incluyen hasta dónde está el canto o sea, el espesor de la losa, ¿no? Y esto lo podría personalizar acá,
Pero entonces a mí me bastaría, creo yo, con una sola partida de losa maciza. Entonces yo voy a eliminar, por ejemplo, esta que está aquí. Voy a eliminar esta línea de descomposición. Perfecto. Ahora fíjense que tengo solamente una losa maciza, que es la del código 010. Ahora yo simplemente podría, de manera muy sencilla, asignarle a todas mis losas macizas de mi modelo de Revit ese código como nota clave. Entonces vamos a probar a hacer eso, por ejemplo, para que vean. Entonces tengo aquí losa maciza, ¿vale? Voy a decir que primero que nada vamos a tratar de seleccionar todas las losas macizas que haya, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tocar esta losa maciza. Voy a decirle de partida que me aísle la categoría. Ok, entonces acá tengo todo lo que está como categoría losas dentro de este modelo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a tocar estas que están acá, que son las de 0.15 en dos direcciones. Y luego le voy a dar aquí, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. Vean, ahí están seleccionadas todo lo que son vigas, losas de 0.15. Fíjense lo que tuviese que tardar para yo asignarle, para yo medir manualmente cuánto es el volumen de todas esas losas que están ahí, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, a estas que son todas de un mismo tipo, me meto por acá, me voy para nota clave, toco por aquí, y a todas las estructuras de hormigón armado, losa maciza, voy a elegir el código 010, no el 010B, sino el 010, que es el que mantuve dentro de mi presupuesto. Acepto, aplico, acepto, perfecto. Para verificar, vamos a tocar cualquier otra, una diferente. Estas que están acá, ¿no? Voy a editar tipo. Si me voy de nuevo a editar, a ver el tipo, aquí está el código ya puesto. Ok, pero bueno, hay más losas macizas, ¿no? No son solo esas. Entonces vamos a tratar de seleccionar la mayor cantidad posible para que ustedes puedan entender cómo lo estamos haciendo. Estas, por ejemplo, voy a ocultar estos elementos, vale, para que ya no los tengan que volver a ver. Vamos a ver, por acá hay otras losas macizas, por ejemplo, esta que está acá. Esta es losa maciza de 0.18, pero como igual se mide por metro cuadrado, la vamos a medir por metro cuadrado, también me serviría. Entonces lo mismo, vamos a seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. De estas solamente están estas que están acá, pero lo mismo, vamos a ponerles el mismo o la misma nota clave. Nos vamos por aquí, nota clave, TUC. Voy a buscar estructura, hormigón armado, losa maciza, la de 0.10, o sea, la del código 0.10, aplico, acepto, y ahora esta vamos a esconderla para no ver más, y voy a elegir una más para no centrarnos en todas y no perder demasiado tiempo. Vamos a ocultar estos elementos, vale, y vamos a ver estas de los sótanos, que hay un montón, vale. Entonces, por ejemplo, tocamos esta que está acá, este es el acabado, vamos a tratar de elegir la losa como tal. Vamos a acercarnos. Ahí está, losa de piso contra terreno concreto premezclado, Tiene toda una categorización. Ahora lo mismo, vamos a seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. Tenemos algunas por acá. Déjenme ver cuál es el tipo de estas que están más arriba, porque este es acabado tipo berrido. Vamos a ver si es que no está modelado aquí la losa como tal. Ah, no, miren, es esta que está aquí. Aquí está. Losa maciza de 0.18 en dos direcciones. Esta es la que yo creo que va a haber muchísimas más. Entonces vamos a seleccionar todos los ejemplares. Fíjense que yo el modelo este no lo conozco particularmente. O sea, yo estoy haciéndolo aquí prácticamente en vivo con ustedes, ¿no? Entonces yo lo mismo. Toco acá, editar tipo. Y lo nuevo, le meto nota clave. Le voy a decir estructura, tal, losa maciza de 0.10. Aceptar, aplicar, aceptar. Muy bien, ok. Entonces fíjense, vamos a volver aquí un momento a el presupuesto. Yo tenía acá la losa maciza, ¿verdad? Y tengo un valor de metros cuadrados de losa maciza. Dice que son 6.756. Pero recuerden que esto era simplemente un predimensionado que el software hizo. Esto no está tomado de ningún elemento en la realidad, sino que esto está hecho, digamos, el software se lo inventó un poco en función de esos parámetros iniciales que yo le di. Entonces, esta medición a mí realmente no me interesa. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí, le voy a decir que me elimine esta medición y la borro. Fíjense que ahora aquí en la medición de estas losas no me aparece nada. Me parece que hay 0. Tengo el costo, pero tengo la cantidad vacía. Ok, perfecto. Entonces volvamos a hacer el procedimiento que hicimos antes, para que vean la diferencia. Ahora yo voy a irme, podemos dar esto ocultado, esto no me va a afectar en nada. Vamos a dar mediciones, vincular con obra de Arquímedes, le digo que no quiero comparar. Esperamos un momento que esto se termine de cargar y lo vamos a ver ahora de nuevo. Vamos a tener de nuevo acceso al software, al modelo dentro de Arquímedes. Vale, ya tenemos por acá el modelo en Arquímedes ya vinculado. Vamos a darle vincular con obra de Arquímedes. Vamos a decir que con la obra abierta.
Él va a cargar todas las entidades del modelo y me va a abrir la misma ventana que teníamos antes, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la diferencia de trabajar de esta forma. Ok, muy bien. Entonces, fíjense una cosa. Vamos a irnos a suelos. Vamos a irnos a suelos. Y en suelos, fíjense que yo medí 3 tipos de vigas, de losas, ¿correcto? Medí, aquí están, la losa maciza tipo prelosa 0,15 en 2 direcciones, la de 0,18 en 2 direcciones y la de 0,18 a 0,25 metros del acero. Si yo toco, vean cómo automáticamente ya tiene el código, ¿sí? Entonces yo agrego y ya está. Esta le agrego también y ya está. Y esta le agrego también y ya está. Vean como aquí ya aparecieron todas los tres tipos de losas que ya están medidos. Entonces fíjense, si yo toco esta, me da que son 422 metros cuadrados. Si toco esta, bueno, aquí ya me parece que aquí ya las está empezando a sumar todas. Vamos a revisar. Disculpen, si yo toco acá, me da que estos son 3.000 metros cuadrados. Si toco acá, me da que son 148 metros cuadrados. Y si toco acá, me da que son 422 metros cuadrados. Si nuestra cuenta es lógica, vamos a sacar, o sea, si el procedimiento está funcionando adecuadamente, vamos a hacer una cuenta aquí rápidamente. Si estos son, un momento por favor, dejar ponerlo aquí a un lado, vamos a decir que si estos son 3007 más 149 aproximadamente, 149 más 422, eso debería dar alrededor de 3.578 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Como esto ya vino etiquetado con el código de la partida correspondiente, me ahorro todo el paso de buscar la partida en el generador de precios, ubicarla, modificarla, etcétera, sino que ya simplemente él va a caer vinculado, él va a vincular las cantidades de esos elementos directamente a esa partida dentro de mi presupuesto, y si mientras mejor preparado tenga yo el presupuesto de base, pues más rápido será, porque una vez que yo haya hecho esto ya en un par de proyectos, tendré un presupuesto base muy preciso que me va a ayudar muchísimo a facilitar el proceso. Entonces, si esto está funcionando correctamente, ya sabemos que debería tener en ese valor de esa partida, como cantidad, alrededor de 3.600 metros cuadrados de losa, ¿no? Entonces voy a decir extracción de mediciones, no voy a hacer una copia de seguridad, voy a darle a aplicar, muy bien, cierro acá y aquí tenemos exactamente el valor que acabo yo de calcular manualmente. ¿Por qué? Porque él ya sumó el área de todas esas losas y me está diciendo, como todos están asignadas a la misma partida presupuestaria, que hay 3.578,141 metros cuadrados de losas. Si yo toco esa línea de la partida, que como saben tiene también su descomposición de precios unitarios y demás, si yo toco esta línea de partida o toco la medición, vean cómo yo puedo ver todo lo que está siendo medido. Es decir, él está incluyendo dentro de esta partida losa maciza los elementos de Revit que son losa maciza tipo prelosa en 2 direcciones, losa maciza tipo prelosa 0,18 y 0,18 en 2 direcciones. Lo mismo podría haber hecho si hubiese continuado, es decir, yo podría haber agregado muchas más losas acá, o si tuviese otro tipo de losa, tener una segunda partida ya, le asigno el código de montaje y hago lo mismo así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo para ir cerrando la demostración. Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con todas las vigas de un proyecto de estas características. O sea, usted se puede imaginar un proyecto tan grande como este que tiene, bueno, una inmensa cantidad de vigas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo toco acá, esta es una viga cuadrada rectangular. Vamos a decirle, disculpen, vamos a decirle por acá que me aísle la categoría para que me muestre todas las vigas. O sea, todo esto que está aquí son vigas, ¿eh? Todo lo que está aquí son vigas de diferentes tipos, pero al final todas estas vigas de estos diferentes tipos, todas se pueden medir como vigas rectangulares, ¿sí? O sea, porque al final si a mí lo que me interesa es volumen colocado de vigas, vamos a ver un momento aquí cómo está en mi presupuesto, pero yo podría todo medirlo como una vez, como viga de hormigón armado por metro cúbico, ¿sí? Acá podría ser varias vigas de diferentes tamaños, en este caso la que viene por defecto es de 40 por 30, pero esto se puede editar perfectamente y decir de alturas o de anchos variables y todas medirlas de la misma manera. Entonces simplemente yo voy a tocar aquí, vamos a borrar esta línea de medición de nuevo porque esto es otro de los valores que el software se inventó. Voy a decirle que sí y voy a borrar este valor de manera que ya esta partida esté vacía. Y ya sé que este es el código EHB010 que yo lo tengo igual ya cargado dentro de mi software. Entonces vamos a tomar vamos a ver si lo puedo hacer todas juntas a la vez. Si no,
bueno, lo tenemos que ir haciendo por tipo de viga. Pero bueno, si yo en principio si hago esto, bueno, no me va a dejar hacerlo por todas juntas porque son de diferentes tipos. Pero bueno, vamos a ver las que sean más comunes. Por ejemplo, esta 0.30 por 0.60. Vamos a decir aquí, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. Vean, son todas estas que están acá. Entonces, lo mismo, editar tipo, me voy para acá, nota clave, y voy a decirle estructuras, hormigón armado, viga de hormigón armado, que es el EHV 010. Aceptar, aplico, acepto. Muy bien. Ahora vamos a ocultar estos elementos para ir limpiando acá la pantalla. Vamos a ver estas que también parece que hay unas cuantas, de 0.25 por 0.55, lo mismo, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. Bueno, no son muchas, pero hacemos lo mismo rápidamente. Vamos a hacerlo con varias, no tiene por qué hacer con todas, pero ya ustedes entienden un poco cuál es el procedimiento. Quiero hacerlo para que vean lo rápido que puede resultar comparado con lo que hubiese sido medir estas vigas de manera manual y asignarlas a partidas presupuestarias correspondientes, ¿no? Entonces lo mismo, vamos a ocultar estos elementos. Vamos a ver de qué otro tamaño hay por aquí. Estas son de 0.25 por 0.50. De estas creo que también hay unas cuantas. Vamos a seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. Perfecto, así es. Lo mismo, vamos a poner nota clave. Hacemos por aquí estructura, tal, este que está aquí, aceptar, aplicar, aceptar. Y vamos a hacer una más. A ver si podemos hacerlo para una que haya bastantes. Mira, pareciera esta que está aquí, pareciera que tiene unas cuantas, de 0.30 por 0.55. Seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. Exacto, son todas estas de la parte superior. Nos quedamos con estas y con esto sería suficiente como ejemplo, ¿no? De nuevo nos vamos aquí a nota clave. De nuevo, estructura, viga de hormigón armado, aceptar, aplicar y aceptar. Perfecto. Ok, ya tenemos suficientes vigas con esto. Entonces, de nuevo, vamos a irnos acá, vincular con obra de Arquímedes, porque hemos hecho cambios. Le voy a decir que no quiero comparar. Vamos a esperar un segundo que se termine de cargar. Vale, ya estamos acá de vuelta en Arquímedes, entonces le damos a actualizar en Arquímedes. Él lo que va es a actualizar los cambios que haya habido. En este caso debería añadir. Acá me está mostrando los cambios que hizo, voy a decirle aceptar. Es lo que me está mostrando simplemente los cambios que hubo respecto a la versión anterior del modelo, que estaba vinculada. Vamos a dejar que lo haga. Perfecto, entonces fíjense, ya va. Vean que este de 172 no había cambiado, perdón, este de 3578 no ha cambiado, sigue estando bien. Este sigue estando en blanco y ahora, si yo me voy para, de nuevo, este menú, que ya saben que es donde puedo ir visualizando cada uno de los elementos, entonces yo tengo una serie de elementos, fíjense acá, que son los que medí, ¿ven? Estos son los que tienen este código, entonces los voy a ir agregando uno por uno a mi presupuesto. Todos tienen el mismo código, por lo tanto todos deberían cargar a la misma partida que corresponda. Entonces, si voy para este tipo, mejor dicho, vamos a verlo de este lado, si voy para este tipo, vean que tengo, vamos a ir sumando por aquí, para que hagamos la verificación manual una vez más, para que no nos quede a nadie ninguna duda de que el software está haciendo correctamente lo que quiero que haga. Tengo 18 con 495 metros cúbicos, más 6,984, ya disculpen, sería más 6,984 más, sigo por acá, sería 57,068, lo estoy haciendo en otra pantalla, ya ahorita se los voy a mostrar, y 53,047. O sea que en total debería haberme extraído una cantidad de 135 metros cúbicos y los debería asignar a esa partida de vigas de concreto que les mostré anteriormente. Entonces vamos simplemente a hacer aquí, extracción de mediciones, no quiero una copia de seguridad, aplicamos y cuando voy acá tengo exactamente el monto que les acabo de decir o la cantidad que les acabo de decir, que son 135,594 metros cúbicos de vigas
por el coste que son 792 euros con 77 por metro cúbico y me está diciendo que el total entonces son 107.494,86, bueno, más otros elementos que hay acá. Entonces, recapitulando, para no alargar más esto, porque creo que ya con lo que acabo de explicar se entiende perfectamente la ventaja de utilizar este tema de las notas clave y cómo trabajamos esto de forma profesional. En el caso A, cuando no usamos notas claves, tenemos que, sea empezando un presupuesto desde cero o con un predimensionamiento, tenemos que ir vinculando uno a uno los elementos del modelo y ir buscando dentro de nuestro generador de precios la partida que calce, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo y lo podemos ir haciendo manualmente y se va tardando, pero no nos queda vinculado o no nos queda identificado dentro de nuestro modelo cuál es el elemento o la nota clave que a nosotros nos interesa utilizar para que se vincule automáticamente como acabamos de ver. Esa es la vía, el camino largo o el camino que nosotros en principio no recomendamos. ¿Cuál es el camino que sí recomendamos? Empezar siempre con un generador de precios, con un presupuesto predimensionado, haciendo las configuraciones que mostramos inicialmente, mostrando, mira, estas son ciertas características que mi edificación va a tener, para que el software me escupa o el software me devuelva un pequeño presupuesto de base como este que está acá. Ese presupuesto de base sabemos que no se va necesariamente a corresponder exactamente con lo que yo necesito. Entonces yo ahí las partidas que me interesen las mantendré, las que no las quitaré. Lo que haré será depurarlo para que ese presupuesto de base siempre me sirva para este tipo de edificación. Lo que sí me interesará será que todas las partidas, una vez que tenga ya definidas cuáles son las partidas que forman parte de mi presupuesto, voy, y les recuerdo cómo, a exportar, utilizando esta opción, nuestro fichero de notas claves para Revit, que me va a dar todos los códigos que tienen esas partidas que estoy utilizando dentro de mi presupuesto. Entonces, ese fichero de notas claves, que también lo vimos ya, para volver a recapitular, nos íbamos aquí a anotar, notas clave, configurar creación de notas clave, lo cargábamos en Revit, y eso hacía que se mantuvieran disponibles esas notas clave o esos códigos de partidas dentro de Revit. Y lo que yo puedo ir haciendo es, uno a uno los elementos le voy asignando la nota clave. Una vez que haga eso, cuando vinculo, ven, ustedes ya vieron cómo se actualiza automáticamente la cantidad que está asociada al elemento. Ahí hay un punto importante, recordárselos que si nosotros no queremos tomar en cuenta la cantidad que el software propone, es importante primero borrar la cantidad y luego hacer la actualización, porque si no lo que hará será sumarnos la cantidad que está extrayendo del modelo a la cantidad que de alguna forma el software le puso por defecto a la partida. Entonces siempre será importante como borrar o eliminar esa cantidad si no nos interesa o no la vamos a necesitar para nada, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cuál sería ya realmente el nivel último, el nivel real al que deberíamos aspirar? Lo que deberíamos aspirar es a tener siempre creado un presupuesto completo de base, que sea nuestro catálogo de partidas, digamos de alguna manera, porque tendrá los códigos y las partidas que utilizamos comúnmente en nuestros proyectos de construcción, y el archivo de notas base vinculado o extraído de ese presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros realmente hacer? Sea cual sea el escenario o sea cual sea el caso que estemos utilizando, o sea cual sea el proyecto en el que estemos trabajando. Nosotros siempre debemos tener en nuestra oficina nuestro archivo de notas clave precargados con el que trabajemos en Archimedes. Y lo que haríamos sería que seamos nosotros o no quienes estemos modelando el edificio o la edificación, lo que tendremos que hacer es darle a los modeladores ese archivo de notas claves para que de partida o desde el principio, una vez que vayan modelando, en función de los estándares que hayan sido establecidos, le vayan asignando de una vez las notas claves a los tipos de familias. Incluso esas familias las pueden guardar también como plantilla y los tipos guardarlos como plantilla para reutilizarlos en otros casos. De esa manera, cuando hayan cargado o cuando hayan modelado, ya todos los elementos tendrán el keynote correspondiente para poder extraer las cantidades y vincularlas automáticamente al presupuesto de base de Archimedes, ¿no? Entonces, ese sería como el flujo de trabajo real que utilizaríamos en una oficina si estuviésemos aplicando esta herramienta de Zipe, que como ven es muy muy útil. Y bueno, en cualquiera de los tres casos que hemos mostrado hoy, o cualquiera de las tres formas de trabajar de las que hemos hablado hoy, evidentemente la ventaja respecto a hacer esto de forma manual, en planos y sin utilizar el BIM, pues creo que es del cielo a la tierra, ¿no? Una vez que ya hayamos terminado nuestro presupuesto, en este caso, bueno, nos vamos a quedar con muchas de las cosas que estaban de base en el predimensionado. También he tardado más porque me he ido explicando esto muy lentamente.
Si lo quisiéramos hacer rápido, la verdad es que en 1 hora podríamos medir prácticamente toda la edificación, o por lo menos todos los elementos principales de la edificación. Nosotros simplemente, como saben, nosotros podemos ir a imprimir la base de precios. Y aquí simplemente, bueno, nosotros decimos que queremos el presupuesto, cómo lo queremos, vamos a decir, por ejemplo, presupuesto por capítulo, vamos a buscar acá, presupuesto por capítulo, vamos a decir 4 columnas más PEM, vamos a ver vista preliminar, mira, por ejemplo, imprimir, eh, aceptar, y simplemente nosotros tenemos nuestro presupuesto completo impreso. Esto lo puedes imprimir en PDF, lo puedes imprimir en Excel, como tú quieras, lo puedes pasar a un Word, manipularlo, ponerlo con portada, sin portada, con resumen, es decir, lo que queramos, pero bueno, evidentemente la ventaja de hacerlo de esta forma creo que habla por sí sola. Muy bien, entonces bueno, esto era un poco lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Ya estamos cerca de la hora de webinar, por lo tanto, nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Y este pequeño taller, y bueno, estoy a la orden para atender aquí unos minutos más algunas dudas o preguntas que pueda haber. Perfecto. Por ahí estoy viendo que hubo algunas preguntas de personas que tenían problemas con el sonido. No sé si lo lograron resolver. Bueno, mientras estaba con el software abierto no podía ver acá el panel de preguntas, pero bueno, veo que en realidad no he visto más dudas, más allá de algunos comentarios de algunos compañeros pidiendo, por ejemplo, como Daniel Giraldo, que se comparta la grabación. Daniel, te respondo, aprovecho de responderte que sí, que no te preocupes, que en unos días seguramente recibirás un enlace con la grabación del video de hoy. Alejandro Córdoba dice, buenas noches, una consulta. ¿Por qué se recomienda pasarse el OpenBIM Quantities? ¿Principales diferencias o mejoras en comparación a Archimedes? Bueno, son software completamente distintos, Alejandro. No sé quién te ha recomendado pasarte el OpenBIM Quantities. La diferencia principal, o bueno, hay varias diferencias principales. Diferencia principal número 1, Archimedes es un software de presupuesto completo, ¿vale? De hecho, Archimedes existía antes de tener su integración con BIM o con Revit. Entonces, Archimedes tiene adicionalmente a lo que significa el software en sí mismo, donde tú puedes crear partidas desde cero y ponerle manualmente las cantidades, tiene esta integración, pero que es una integración específica con Revit. ¿Vale? También puedes cargar un modelo IFC o extraer las cantidades de un modelo IFC y pasarlas, pero pero es fundamentalmente su integración BIM es con Revit, ¿vale? Entonces, te va a servir muy bien para hacer todo este procedimiento que has visto, integrado con Revit como herramienta nativa de Autodesk, pero no te va a servir si quieres trabajar con ArchiCAD o si quieres trabajar con cualquier otro software de modelado, llámese Allplan, llámese lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que OpenBIM Quantities trabaja con el BIM Server Center, es decir, con proyectos basados en la nube, y todo en formato OpenBIM. Entonces, es decir, tú puedes tener un archivo IFC generado en cualquier software de autoría y de ahí tú extraes tu archivo IFC, lo cargas en tu proyecto en la nube del BIM Server Center de CIPE y utilizas OpenBIM Quantities. OpenBIM Quantities, ¿qué desventaja tiene? No tiene el generador de precios. Tienes que trabajar con bases de precios existentes, como esas otras que aparecían al principio del webinar que mostramos, que pueden estar publicadas como la de, no sé, la Junta de Extremadura, o la Junta de Andalucía, o algún colegio de arquitectos, o bases de precios locales de sus países, ¿no? Pero es para trabajar específicamente con software IFC, con modelos IFC, disculpen. Entonces, bueno, si en su empresa o en tu práctica profesional sueles trabajar con Revit, pues bueno, Archimedes tiene esta característica particular. Si trabajas con otras casas de software o quieres poder medir de manera transversal cualquier modelo IFC, independientemente de cuál sea el programa en el que se generó, pues evidentemente quizás te convendría más OpenBIM Quantities. Ojo que también Archimedes tiene toda una serie de documentación adicional al presupuesto que te funcionaría, digamos, muy bien sobre todo para proyectos acá hechos en España, ¿no? Por acá pregunta Rebeca Gutiérrez, ¿qué pasa si en el generador de precios no aparece el país disculpen, el país que requiere, en este caso Costa Rica? Pues tienes que trabajar con bases de precios propias, es decir, puedes cargar un archivo BC3, una base de precios BC3, crear tu propio o crear tu base de precios en Archimedes, independientemente del BIM, es decir, directamente creas en Archimedes sin integrar con Revit una base de precios con todas tus partidas que utilizas normalmente y esa la utilizas como base y sería el equivalente a tu generador de precios del que extraerías los códigos de las partidas.
es la única alternativa que hay y es como se trabaja en la mayoría de los software de presupuesto. Siempre tiene la ventaja de que para muchos países sí que tiene el generador de precios que funcionaría, ¿no? Eso en el caso de Rebeca que preguntaba por acá. Luego tenemos con Nilton Alberto, me parece que dice Chirinos por aquí, Chirinos Reina, sí. Pregunta si es posible integrar Arquímedes con Navisworks. Bueno, no tiene esa funcionalidad, se integra con Revit. Ahora, no veo para qué lo integrarías con Navisworks. Es decir, si vas a medir un modelo de Revit, lo mides directamente desde Revit. No te hace falta pasar por una herramienta intermedia como Navisworks para medirlo, porque ya sabes que el propio Arquímedes mide, el propio Arquímedes extrae las cantidades de los elementos de Revit. En el caso de que los quieras integrar con Navisworks, porque es que tienes en el Navisworks integrados archivos IFC o archivos de otras fuentes, pues entonces ahí no te hace falta tampoco Navisworks, sino que directamente podrías utilizar OpenBIM Quantities para medir esos archivos IFC. Entonces, bueno, ese sería un poco el tema, pero no hay integración directa de Navisworks con Arquímedes. Bien, muy bien que haya preguntas porque es interesante, quiere decir que estuvieron prestando atención y que le ven el interés a toda esta metodología de trabajo. Por acá son ya las 8:05 de la tarde, casi las 8:10. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. O de lo contrario, pues entonces ya iríamos dejando el webinar hasta aquí. Vale, parecerá que no hay más preguntas. Pues bueno, les recuerdo que si entran a nuestra página web, a inesa-tech.com y van a la parte de formación, pueden buscar la información tanto en nuestro máster en BIM Management como en nuestra especialización en gestión y ejecución de proyectos de construcción o nuestro curso de planificación, simulación y presupuesto de obra bajo metodología BIM, que son programas todos en los cuales tratamos este tema y vemos justamente no solamente Arquímedes, sino también otras herramientas para la medición y presupuesto BIM 5D. Entonces ya saben que si están interesados, pueden entrar por ahí y bueno, buscar la información y, por supuesto, ojalá que algunos de ustedes se apunten a estas capacitaciones que de verdad creemos que les aportan muchísimo a su trayectoria profesional. Nilton también comenta por aquí que por favor compartamos el webinar. No te preocupes, Nilton, en unos días recibirás probablemente el enlace. Muy bien, pues como les decía, 8:07 p.m. por acá. Estamos ya por encima de la hora que habíamos comentado para el taller, así que vamos a ir cerrando. De nuevo, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que el contenido haya sido de interés, que puedan empezar a meterse un poco en este mundo del BIM y del BIM 5D. Y bueno, seguirlos viendo. Tenemos una agenda de webinars bien interesante para los próximos días. Síganos acompañando, síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, como dije antes, esperamos ver a muchos de ustedes inscritos en nuestros programas de capacitación. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde, feliz día, depende de dónde se encuentren. Hasta luego, muchas gracias.